Este día en el explicador, programa especial, por la fuerza, información espacial. Bueno, una hora entera de un solo tema propuesto está por usted, diciendo como Joaquín, siempre, hoy aquí en el explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Este programa está marcado para el día 21 de enero de 2014 las características de los objetos y continuamos tridimensionales con nuestra promesa de profundizar en aquellos temas que vimos por encima las características de los objetos tridimensionales a finales del año pasado, encontramos principios por de todas partes en el universo, incluyéndonos a nosotros mismos. Recuerde que los programas los construimos a partir de una superficie de dos dimensiones que profundizáramos en estos temas, que represente la frontera. Tenemos muchas cosas que tratar en el Una 2014. Vamos a ver el 2 eclipses de luna Una frontera totales. en el espacio es la orilla de un Mucho pozo tiempo negro. no se daba La esto. cosa que cruza esa Vamos frontera a ver desaparece cómo de una nuestro nave, universo. si todo va bien, cómo una nave desciende en la superficie de un cometa. ¿Qué otras fronteras Van a pasar hay en cosas el muy espacio? importantes este año. Si el las vamos a universo es seguir finito, todas. entonces hay una frontera en el espacio. Pero hay muchos y esa otros frontera temas sería que bidimensional. seguramente usted quiere que Y tratemos probablemente es y una que no hemos especulación considerado todavía completamente o hemos guajira. tratado por encimita. En su ¿Qué superficie quiere está usted la escuchar? información que nos representa. El explicador Es una @yahoo.com.mx, correo electrónico, Twitter, una de Enrique-Ganem, muchas que se podrían hacer Facebook, con base Enrique en Ganem, la idea sitio del oficial y universo G+, holográfico. G+, En cualquier caso, lo que Enrique dice Ganem, el principio explicador, holográfico es el explicador somos María de Los que Ángeles es Aranda y Enrique posible Ganem. Y por cierto, nos pidieron que restauráramos la representar suscripción la anual, nos tardamos un información poquito. que describe Ya está a un objeto ya está, físico, muchas gracias. a un sistema El- físico. El costo de la suscripción anual involucra un descuento del 50% Allí nos quedamos en el del programa. valor de los podcasts. Ahora empezamos este Gracias por pedirlo, gracias por el apoyo Eh, que nos da, que nos permite mantener este esfuerzo para usted. Hace Un esfuerzo no mucho completamente tiempo, independiente. Vamos En a comenzar. 1995, un investigador ¿Se de acuerda la usted Universidad del de programa programa especial anterior, que tiene Probablemente varios campos, tuvo que escucharlo el en 2 o campus 3 ocasiones. en donde trabaja el doctor Jacobson es revela donde trabajó en aquella relaciones época es College inesperadas entre Este hombre, Ted elementos Jacobson, fundamentales de la naturaleza, tomó elementos que aparentemente son diferentes, dos elementos pero que resulta que están ligados de una manera sorprendente. física. Esto es algo a lo Los que nos hemos tenido que metió en una acostumbrar licuadora desde que se intelectual inventó la ciencia y generó un licuado bastante Nos dimos cuenta, por ejemplo, que muy cielo y sustancioso. tierra son lo mismo. Vámonos despacio. Durante siglos y desde Está el origen el de la trabajo de humanidad Stephen pensábamos Hawking, que eran que sustancialmente diferentes. la entropía El de cielo los y la pozos tierra. negros con la superficie Gracias del a a Galileo, Galileo, los a eventos. Kepler y a Newton. Nos dimos cuenta trabajo que vino a completar que no, que lo que hizo que Jacob las Bekenstein. leyes que gobiernan el Bekenstein, comportamiento de las cosas de la Tierra gobiernan el comportamiento demostró de las que los cosas pozos del negros cielo. tienen No entropía. hay diferencia. Esa Hawking diferencia es demostró que esa consecuencia de una entropía está en la apariencia y de un superficie del pozo conocimiento negro. incompleto. Hawking también demostró que Y los lo mismo pozos negros sucede con no son muchos negros otros sino aspectos de la grises. naturaleza. Cada vez que logramos En la mera superficie ver del al horizonte mundo de con los una eventos, perspectiva un poco vemos más real, una radiación cada muy vez que tenue. logramos Algo está saliendo eliminar del pozo negro. de nuestras cabezas No es que venga desde alguna adentro de del estas pozo negro, eso sería limitaciones imposible, producidas sino que por por la nuestra aparición de parejas falta de partículas de la perspectiva, nada, lo que explicamos cada vez que en vemos su el momento universo en como otros algo cada programas, vez más y más una de las unificado, partículas creadas desarrollamos es un chupada por el pozo conocimiento negro del y la que se otra desprende una tecnología se vuelve una inesperada partícula y muy real poderosa. y sale del pozo negro. Tecnología Sale que a de la veces tarda superficie mucho del pozo tiempo en negro. madurar. La Para que una tecnología partícula derivada de virtual la se vuelva teoría real, de la relatividad, por necesita ejemplo, alguien apenas pagar está la deuda madurando. de energía de esa Ya ha rendido partícula y algunos pagando frutos, el por pozo negro. ejemplo, la energía nuclear, por ejemplo, Las el partículas servicio a la hora GPS, de- hay muchas cosas de que ser se han ido irradiadas derivando por de la este teoría de la proceso que se llama relatividad. radiación de Hawking, De manera escondida, casi sin que la veamos, hacen que el pozo la negro se teoría vaya de la haciendo más relatividad es la que hace posible las computadoras. La teoría de la relatividad le da soporte a la mecánica. La radiación de Hawking la entonces ecuación es que un describe el proceso comportamiento del electrón, la que ecuación de Paul Dirac, permite convertir es el resultado de la una entropía del pozo negro de uno de los pocos casos en de materia unión entre real, relatividad y mecánica materia cuántica que se tangible logró de hacer en el nuestro siglo XX. y el electrón pues es la base del electrón. Esto está relacionado con el segundo punto que le dio la clave a Ted Antes Jacobson de para hacer un trabajo retomar realmente la muy plática, importante. quiero insistir en algo muy importante. Un objeto solamente puede radiar Cuando energía pedimos que nos si expliquen disminuye algo, su entropía. generalmente nos Es un sentimos principio fundamental de la satisfechos termodinámica. cuando la explicación Cuando un objeto está en su nivel nos máximo la de ponen entropía, de manera está que podemos absorbiendo tanta imaginar energía como la que emite con el canelitas y ambiente. piedritas. Entonces, en promedio no está la realidad de un energía. átomo, por ejemplo.
Para que un objeto esté irradiando una cantidad neta de tiene electrones dando vueltas alrededor y nos piden que nos imaginemos al núcleo como una especie de mora. Entropía es una forma de energía. Si un objeto está radiando energía, esa energía sale de algún núcleo de zarzamora hecho de muchas bolitas que son los protones y neutrones y otras bolitas más chiquitas que son los electrones dando vueltas. Suena lógico. Sentimos que ya entendimos cómo es un átomo y la energía se convierte. La realidad es en luz. Cuando un objeto está irradiando luz, aunque sea invisible con luz infrarroja. Nuestra experiencia basada en los sentidos es usted regresar varias veces probablemente para describir los fundamentos sobre de la realidad. asunto. Y le va a tomar nuestra experiencia es consecuencia lograr que de la interacción en su cerebro de una estructura muy mental compleja que es el cerebro, que se lo explique. Ahorita lo que estamos en haciendo es describir algo que es para ponerse consistentemente en lógico, el sentido del tacto, la vista, el oído, etcétera. La experiencia que tenemos del mundo es consecuencia de lo que logran captar nuestros sentidos y de la forma en la que interpreta nuestro cerebro. Un objeto está irradiando energía, la sensación de profundidad, de obscuridad, de algún lado de luz, de energía que radia el objeto. Ocurre en el cerebro. La naturaleza es más rica. Bueno, para poder presentar una explicación profunda de la naturaleza de las cosas, los científicos renuncian a la superficie, a hacer una descripción exacta de los eventos. En términos de piedritas y cubitos. Mientras menos entropía tiene un pozo negro, más chico se hace. Para describir relaciones, ¿qué es lo que vemos física, lo que deberíamos ver físicamente, que los pozos negros emiten una cantidad pequeñísima de energía. No definir. Y que eso hace que se hemos insistido mucho. Si quiere usted llegar al mientras más chicos se hacen, más superar la barrera de su propia experiencia, porque se van quedando sin entropía. Si usted trata de entender al universo 100 unidades de entropía, se están emitiendo como una décima de unidad de energía, siempre tardan mucho tiempo en hacerse chiquitos. Pero para cuando nada más tienen una unidad de entropía, por el que tenemos tanto aprecio, el proceso de radiación ya representa una fracción muy importante del total de energía. Siguiendo nuestro sentido común, si los pozos negros grandes emiten muy poca energía, como las vacas. Despacito. Las vacas el proceso se va caminan. Por eso, en el acelerador de partículas del CERN, nunca podrían haber creado un pozo negro que destruyera el mundo. De haber logrado crear un pozo negro en el centro del... Usted va atrás dándole varazos a la vaca. Bueno, no en el centro, se sale en el camino y en donde están chocando las partículas de frente. De haber logrado construir el un pozo negro, el sentido común, ese pozo negro emitiría un montón de radiación de Hawking, sería un pozo negro muy chiquito con una superficie muy pequeña, hay que ver cuál es la irradiaría mucha energía y sería destruido inmediatamente. En el programa espacial anterior se detectaría, hablamos de una relación totalmente inesperada, secundarias, extraña de la explosión del pozo negro, lógica. Y siguiendo la vieja costumbre del CERN, alguien agarraría una botella de champaña o cuando menos de sidra, la abriría, es una cosa en vasos de plástico cuántica. Así es. La entropía es una medida del número diferente de formas en las que se pueden ordenar los objetos de un sistema. Eso es todo. Por ejemplo, los átomos. forma de destruir al universo. Para mantener ordenados o desordenados los objetos de un sistema se necesita energía. Así que los conceptos de energía y de entropía están muy relacionados. Ok, si la entropía de un pozo negro es proporcional al sistema, por ejemplo, un montón de moléculas de gas, tarde o temprano la energía se reparte de manera en promedio, información de la superficie del pozo negro de gas me dice lo que hay adentro del pozo Cuando negro. eso ocurre, yo digo que en un sentido muy real no hay un adentro para el pozo negro. Cuando la energía disponible se ha repartido de manera uniforme, está nada más todos los integrantes del horizonte de los eventos y está el mero centro que es la singularidad. La entropía entonces es un concepto que tiene que ver no existiera nada en medio. Con energía, toda la materia que cae en el pozo negro se va en al todas sus formas y sobre todo queda regada en la superficie. Tiene que ver con el concepto y mientras de más materia tiene el pozo negro, más grande es esa superficie. Para poder decidir que un objeto ha alcanzado su máxima entropía, yo tengo que saber de una manera directa o indirecta estos hechos que tenemos aquí, cómo está distribuida la energía en todas las partículas que hay. Yo tengo que conocer la posición y velocidad de las partículas, cuando menos en promedio, que forman a un sistema. Lo que me dice cuánta energía tiene es que la cantidad en el momento en el que de al estudiar esos datos yo sé que puede el promedio de mantener energía es parejo en todo el sistema, una unidad de espacio, entropía máxima. Es la idea de la entropía, la idea de la energía y la idea de la información se postula una idea que se viene manejando desde hace mucho tiempo de manera de por muchas otro lado maneras. Está la gravedad.
deben existir explicada por la teoría general de la tiene que haber relatividad. unidades de En espacio todos los muy libros de chiquititas. divulgación de física nos dicen que Son las unidades de espacio más en chiquitas teoría de la que relatividad y la tienen mecánica sentido, cuántica que no se pueden hablar, no se entienden. no tiene sentido hablar Que no de hay forma unidades más chiquitas de crear que todavía esas. una teoría que No hay explique ningún todo lo que dice fenómeno la mecánica natural cuántica que y todo pudiera lo que ser dice más la relatividad pequeño y además nos que enseña esos algo nuevo átomos del del universo. Esto Una se viene teoría argumentando de muchas maneras superunificada diferentes del universo. y otro día lo Ultra dedicaremos unificada a la búsqueda del de los átomos de espacio y de la longitud de Esto Planck, es cierto y Wheeler no es cierto. y una bola de Hay temas que hay varias teorías, alrededor, pero no no sabemos sabemos si si alguna de ellas es de la qué buena. tamaño Es el pedacito de espacio más pequeño que puede existir. El La asunto es relatividad que y la mecánica cuántica no. si Si la la mecánica cuántica es correcta, y una todo buena parte del parece siglo indicar que XX sí lo es, entonces fue fue dedicada átomos de por los espacio. físicos a encontrar Tiene algún que haber lugar, cachitos en de el espacio universo, que algún son fenómeno natural, indivisibles. en donde pudiera uno encontrar Ahora, una relación entre la superficie algún de un elemento pozo esencial negro de la mecánica cuántica tiene una y cierta la cantidad. gravedad de átomos de espacio. Al Tiene estudiar de cerca si existen átomos estos de dos espacio, fenómenos, existen átomos de superficie que obviamente estén relacionados en algún hay ambiente, superficies que se son podría descubrir lo la más forma diminutas de que crear pueden una existir en el superteoría que universo, explique a la mecánica que cuántica y a tienen la un relatividad y átomo de algunas espacio de posibilidades. perfil. El trabajo que hizo En Stephen la Hawking superficie de un fue pozo negro cabe pionero. una cantidad X Hawking y de Bekenstein, estos átomos de espacio. mencionamos los dos Y nombres. también cabe una cantidad X Fue pionero de en información. ese camino. Si yo echo materia Hawking que tiene información adentro de un estudia pozo las negro, el pozo negro características crece. teóricas de un pozo negro, Es llega a como la si tuviera conclusión que crecer el espacio quizá aquí en este punto de la va superficie de usted un a pozo negro regresarse para acomodar la aprovechando información las de la materia monerías que que se acaba tiene de comer el pozo la negro. posibilidad de reproducción de este Vuelvan a audio, escuchar la puede frase ser como la regresarse dije, y volver a es oír las como veces si- que quieran el mismo pedacito. Ahí le va. Que existe una relación. Eso lo que nos Entre dice la entropía del pozo es negro que cada átomo de espacio y la superficie solamente del puede horizonte de los acomodar una eventos. cierta cantidad Acuérdese que la superficie del horizonte de los constante eventos es la de información esfera cuántica imaginaria alrededor del centro del pozo negro, en donde la velocidad de escape del pozo negro es exactamente así igual a como de la luz. unidad fundamental de Mientras más información en las masa le cae al computadoras pozo es negro, el mientras bit. más come el pozo negro, más gravedad tiene y Una vez más platicamos grande del se origen hace del término. esa superficie. Dicen por allí que bit es pedacito, Lo que encontró Hawking, byte, que es una colección de 8 es bits, significa mordida. que fue un verdadero destello Algunos de dicen genio. que El término no es nada más tuvo su origen platicadito, en las sino con bolsas de formulitas papas que tuvo que son desarrollar muy en su comunes cabeza en porque los ya no podía ambientes mover los económicos. brazos. Los Es pedazos grandes de papa se los acaba usted de una mordida. Que la es un byte. intensidad de un campo gravitatorio Los pedazos medianos está se los acaba de relacionada un con nible, la que significa entropía del mordidita, objeto que son que de lo la genera. mitad del tamaño de una papa normal. Y lo que queda en el fondo de la que bolsa al midiendo final el tamaño de son la los pedacitos superficie de un chiquitos, pozo negro muy uno podía salados, que a medir veces la saben muy entropía sabrosos, de las sobre cosas todo que caían tienes ahí. un refresco alemán. Y esto es muy interesante porque la entropía, Quizá por eso decíamos, muchos de los puede verse primeros como programadores se información. hicieron diabéticos porque comían mucho Así como la refresco, temperatura muchas usted la papas y no puede hacían medir ejercicio. Bueno, en grados Sí, Fahrenheit, está grados centígrados, grados Rankine. que a lo mejor ni Hacen siquiera más oír hablar de ejercicio, ellos, ya no pero se siguen usan gustando desde mucho las papas y tiempo. el refresco. Bueno, regresando a este asunto. Hay varias maneras diferentes de Un obtener bit es la unidad información mínima de sobre el en una concepto de computadora. temperatura. Es un numerito que puede Bueno, valer la 0 entropía o la puede nada usted más. medir como No puede haber una forma más simple de distribución de información calor dentro de un imaginaria, objeto, como una medición Bueno, del grado de desorden de lo los mismo elementos pasa que con integran un la objeto. información cuántica. También la puede medir la información que describe la por la naturaleza calidad de de un la objeto, información que describe la posición de los objetos que integran al a un elemento sistema. mínimo de información Lo que decíamos hace un posible ratito. de relevancia cuántica se le llama qubit. Si usted o bit cuántico por sus siglas en inglés hace el trabajo que hizo Hawking, cada se repite el átomo trabajo de que hizo espacio Hawking, verá, dice que la teoría, cantidad, la propuesta de la Jacobson, intensidad de un campo gravitatorio cada átomo de espacio depende de la cantidad de información cuántica es capaz de que ha codificar sido arrojada exactamente hacia 4 qubits. es decir, Y lo 4 que dice bits. Hawking es que esa ¿Cuántos? información queda en la Ni superficie menos del pozo ni negro. más. 4. De Es allí como si cada nace átomo de espacio fuera la un idea cuadrito del y cada universo cara del holográfico, cuadrito del representara principio un holográfico. elemento de información El cuántica. principio holográfico dice que una frontera, Si yo de echo un espacio-tiempo, objeto en el interior por de un ejemplo, pozo negro, la frontera que hay ese en un objeto pozo que negro, lleva acuérdese información, que si usted al cruza caer el en el horizonte pozo de negro los eventos, desparrama su ya no información existe en la ningún superficie del pozo futuro negro. posible fuera del pozo negro para usted. Como llegó nueva Por la forma en la que información, se dobla al pozo el negro, tiempo dentro y esa de un información pozo se negro, tiene que almacenar en la superficie, cualquier futuro y la superficie ya imaginable está para usted
saturada con la información que hay dentro del pozo negro, no hay nada que aparecer a más superficie, es decir, hacerse más grande para evitar el pozo negro, futuro, para acomodar la información de las cosas que se acaban de caer adentro del pozo. Es una forma extraña, curiosa de pensar. Si el pozo empieza a emitir partículas, la inevitabilidad que tiene información de la destrucción del fenómeno de Hawking en un pozo negro, su entropía tiene que hacerse menor y calculable, imaginable. Está perdiendo información el pozo negro, por eso la superficie del pozo negro se va haciendo más chiquita. Eso no es toda la explicación de Jacobson, este es el punto de partida, espérese. Esto lo que dice es, si lo que dice Hawking es correcto, dice Jacobson, y el principio holográfico es correcto, entonces, necesariamente, en cada cuadrito de espacio caben 4 qubits. Sin darse cuenta, al principio, Jacobson encontró el paso entre la relatividad y la mecánica cuántica que se ha venido buscando desde hace muchísimos años. ¿Qué tal si usted quiere meter más información en un volumen de espacio del que permite el principio holográfico? ¿Qué pasa si yo le aviento un montón de información en forma de un montón de materia a un pozo negro? Pues que la superficie se hace más grande, se requiere de más espacio. Durante mucho tiempo se ha creído que el espacio es una entidad fundamental. Se pueden explicar fenómenos naturales en términos de lo que le pasa al espacio, por ejemplo, la gravedad. Pero no se puede describir qué es lo que genera al espacio, porque el espacio, se llegó a creer, era el punto de partida de los razonamientos. Lo mínimo que debe existir en el universo es espacio, tiempo, materia y energía. Y es más, espacio y tiempo en realidad son la misma cosa, espacio-tiempo, y materia y energía son la misma cosa, gracias a lo que decía Einstein en la famosa fórmula E igual a mc al cuadrado. Entonces hay dos elementos esenciales en el universo, energía y espacio-tiempo. No tiene sentido tratar de explicar de dónde vienen el espacio y el tiempo. Eso es lo que se creía. Bueno, pues parece que eso estaba mal. Mire. ¿Cómo va razonando poco a poco Jacobson? Y por cierto, va a encontrar esto resumido en uno de los vídeos que le ofrecemos en las publicaciones del día de hoy. Si yo le meto más energía a una unidad de espacio, si yo le aviento información a una unidad de espacio, esa unidad de espacio reacciona creando más espacio. Si yo tengo una superficie rectangular y de alguna manera trato de meterle con la imaginación más centímetros. Yo tengo una superficie rectangular, una telita mágica que es de 5 centímetros de perfil. Tengo un cuadrito de 25 centímetros cuadrados, 5 centímetros de perfil perfectamente cuadrado. La tela está plana, la superficie es de 25 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa si yo pudiera con la imaginación insertarle unos cuantos centímetros cuadrados más a esa tela? Sin que cambie su perfil, la tela se dobla, se arruga. Si yo tengo una tela reseca, perfectamente tensa, y la humedezco y esa tela absorbe la humedad, al absorberla, la tela se hace más grande. Si no puede extenderse, se arruga la tela, porque ya tiene más centímetros cuadrados de los que se pueden acomodar en ese cuadrito. Jacobson dice, eso es una analogía, no muy buena, pero es una analogía de lo que pasa cuando yo le pongo más información a un volumen de espacio de la que cabe allí. El espacio se dobla. El espacio se dobla. ¿Dónde había ido yo eso? Estamos hablando de mecánica cuántica, ¿no? Pues sí, estamos hablando de entropía, de los bits cuánticos. Estamos en el terreno de la mecánica cuántica. Y de pronto llegamos a la conclusión de que el espacio se dobla. Es que eso es de la relatividad.
Es como llegar a su trabajo, entra usted a su oficina, se pone usted a trabajar, o si trabaja en una fábrica, pues llega usted a la fábrica, va a su puesto de trabajo, de pronto decide ir al baño, abre la puerta y está usted en su casa. Imagínese la sorpresa. Esa es más o menos la sorpresa de Jacobson cuando empezó a trabajar del lado de la mecánica cuántica, abrió una puerta y de pronto estaba en el terreno de la relatividad. Hay un detallito más. Si yo agrego información a una unidad de espacio, se tienen que crear nuevos centímetros cuadrados de espacio para acomodar la nueva información. Al crearse nuevo espacio en un área que ya estaba delimitada, el espacio se dobla allí. Algo le pasa. Y pasa otra cosa más. Al agregarle yo información a un volumen de espacio, estoy aumentando su entropía. Acuérdese, información y entropía son sinónimos. Información entendida en el sentido cuántico. Información. Yo agrego información a una unidad de espacio y se arruga. Y también aumenta la entropía. Tiene tiempo que los físicos contemplan a la idea del tiempo con sospecha. A ver, todos los fenómenos cuánticos son reversibles. Prácticamente todos. Si yo a nivel ultramicroscópico veo la vida de un electrón y veo qué cosas le pasan a un electrón, puedo ver la película para adelante o para atrás y no puedo saber si la película está hacia adelante o hacia atrás. Yo puedo ver casos de electrones que hacen una cierta cosa y casos de electrones que hacen la cosa exactamente opuesta. No pasa con una persona. Si usted ve una película de una persona que es bebé primero y luego adulto, usted ya sabe en qué dirección fluye la película. Si ve que la persona es adulta y va a convertirse en bebé, a menos que vea esta película del extraño caso de no sé quién, no sé si la vio, usted sabe que la película está al revés. Primero nacen los bebés, luego crecen, etcétera, etcétera. Bueno, los físicos han estudiado el problema del tiempo desde hace mucho tiempo. Los fenómenos fundamentales de la naturaleza son perfectamente reversibles. Los fenómenos a gran escala no. Si yo quemo un tronco, lo voy a ver convertido en cenizas. Es ridícula, extremadamente improbable que todas las moléculas de dióxido de carbono que originalmente integraron a un tronco coincidan por accidente en el mismo lugar, están flotando por la atmósfera terrestre. La probabilidad de que todas ellas coincidieran en el mismo lugar, de manera que los átomos de carbono de ese dióxido de carbono quedaran en la posición que tenían cuando el tronco estaba completo, y que la energía del ambiente de alguna manera se redireccionara hacia ese lugar del espacio para que se reintegrara de nuevo el tronco. Si ver que las cenizas se convierten en un tronco es esencialmente imposible. Muchos físicos dijeron, lo que define la flecha del tiempo, la dirección en la que fluye el tiempo en el universo es la entropía. La cantidad de entropía en un tronco es diferente a la cantidad de entropía que hay en las cenizas y en el calor. En un tronco los átomos están muy bien ordenados, en moléculas muy complejas. Cuando yo quemo un tronco, lo que hago es aumentar la entropía de todo el sistema hasta el máximo. Se alcanza el nivel máximo de entropía cuando quedan cenizas, calor que se va dispersando por el espacio y dióxido de carbono y agua que están flotando por todos lados. Entonces, ¿qué define la dirección en la que fluye el tiempo? Las circunstancias en las cuales la entropía va aumentando. El tiempo es consecuencia de la existencia de la entropía. La entropía es más fundamental que el tiempo. Bueno, si lo que dicen los físicos por allí es cierto, dice Jacobson, ya sé de dónde vienen el espacio y el tiempo. Si yo meto más información en un bloque de espacio, el espacio se tuerce y el tiempo fluye. Y fluye de una manera diferente a como habría fluido si no hubiera yo agregado a esa energía. Al ir agregando energía a un volumen de espacio, estoy metiéndole entropía. Información y entropía son más o menos, son equivalentes. Si yo tengo un volumen de espacio y le estoy agregando entropía, ¿qué es lo que pasa? Esa entropía es información
el espacio se dobla. Esa entropía se está acumulando en una cierta superficie. Como la entropía va creciendo en esa superficie, eso le da dirección a la flecha del tiempo. Yo estoy creando espacio y tiempo por el hecho de agregar información. ¿Qué pasa? Dice Jacobson, pero lo dice con formulitas. Si yo agarro un montón de materia y la pongo en un lugar en el espacio, en términos cuánticos, estamos hablando de pura termodinámica, que es una de las disciplinas de la mecánica cuántica. Con la mecánica cuántica y la relatividad, si quiere usted buscar un símil político, pasa lo que pasaba con el mundo en la época en la que existía la Unión Soviética. Tenía usted al bloque de la Unión Soviética y sus aliados. Y tenía el bloque de los Estados Unidos con sus aliados. Bueno, pues aquí la mecánica cuántica es a la termodinámica lo que Inglaterra era a los Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Está de este lado del territorio. Se supone que no se hablan con los del otro lado. Bueno, yo tomo un montón de materia y la pongo en el espacio. La materia, un objeto, por ejemplo una bola de plomo, la pongo en un lugar del espacio. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo en ese lugar del espacio estoy de pronto metiendo un montón de entropía, un montón de información. La información que describe a los átomos de esta bola de plomo que acabo de poner en el espacio. Las fórmulas de Jacobson dicen lo que debería pasar por el solo hecho de colocar esa información tangible que es una bola de plomo en el espacio, es que el espacio se debería de doblar por el fenómeno que describí hace rato y el tiempo debería fluir de una manera diferente a como fluía cuando no tenía la bola de espacio, la bola de plomo ahí en medio. Ni el espacio ni el tiempo son los mismos cuando yo pongo materia en ese lugar. Por un fenómeno cuántico, cuando un objeto material es colocado en un volumen de espacio, el espacio y el tiempo se alteran. Jacobson se pone a hacer sus cálculos, 3 por 1, 3, 2 por 5, 10, a Chihuahua. Resulta que partiendo de estas ideas puramente cuánticas, acabo de generar una formulita que, a que no saben qué, es igualita a las fórmulas de campo de la teoría general de la relatividad. ¡Ay! La emoción que sintieron los físicos en aquella época no se ha agotado todavía. Una cosa es que de manera platicadita arranquemos del lado de la mecánica cuántica y lleguemos hasta la relatividad. Y otra cosa es que me ponga yo a echar matemáticas y parta de fórmulas de la mecánica cuántica clásica, y para cuando levanto la pluma del papel ya estoy escribiendo las fórmulas básicas de la teoría general de la relatividad. Significa que hay un camino lógico, si las matemáticas están bien hechas, que hay un camino lógico que me une a una con la otra. Significa que ya se halló la unión, o una de ellas, entre la mecánica cuántica y la relatividad. Ya se puede crear una versión más completa de la teoría de la gravedad que hay en la actualidad. Lo que necesitamos ahora es salirnos de los pozos negros. Nos fuimos mentalmente a los pozos negros para estudiar cómo se comportan el espacio y el tiempo en esas circunstancias extremas. Después de varios destellos de talento de varios individuos diferentes, fue posible encontrar un hilo lógico que me une a los conceptos de un lado con los conceptos del otro.
Insisto, este trabajo tiene un muy fuerte componente matemático. Allí suena más lógico. Aquí estoy hablando de conceptos que frecuentemente son traicioneros. Por ejemplo, cuando le digo a usted, yo tengo una superficie, una tela mágica de 25 centímetros cuadrados y le meto más centímetros cuadrados a esa tela mágica. Usted dirá, bueno, sí, está aumentando la cantidad de centímetros de esa tela, ¿por qué no se hace más ancha la tela en lugar de doblarse? ¿Qué limita que esa tela se quede con el tamaño que tiene? ¿Por qué se tiene que doblar? ¿Por qué no se hace más ancha? Los símiles que se utilizan para hacer este tipo de explicaciones, las metáforas que se utilizan siempre son traicioneras. Todas las metáforas siempre lo son. Sirven para ilustrar un concepto fundamental, pero nunca debe usted buscar en una metáfora más significado del que pretende la persona que se la explica. Acuérdese que estamos tratando de expresar ideas que tienen que ver con algo que está fuera de nuestra experiencia diaria en términos de cosas que podemos ver, escuchar, tocar, oler. Estamos buscando metáforas accesibles a nuestra experiencia diaria de cosas que están fundamentalmente fuera de ella. Si quiere usted ganar un conocimiento más profundo de lo que se está diciendo ahora en el mundo de la física, le quedan dos opciones. Una, escuchar varias metáforas diferentes sobre la misma idea para irse generando una imagen mental un poquito más precisa, pero a final de cuentas distante de lo que trabajan los físicos, o se pone usted a estudiar física. No es que no se lo recomiende, es muy bonito estudiar ciencia, es muy bonito, como profesional o como aficionado. Hay que decir que ha habido aficionados al mundo de la física que han llegado lejísimos. Yuval Neeman se quedaron a deberle un premio Nobel de física y no se lo dieron porque era oficial de inteligencia israelí, no era un investigador que trabajaba en un centro de física. No era exactamente un aficionado, pero no estaba muy lejos de serlo, ¿eh? Y hay muchos otros casos así. No es que no le recomiende yo estudiar física, pero no tampoco me gustaría ver que todo el mundo estudie física. Pues necesitamos médicos, necesitamos ingenieros, necesitamos toda clase de gente. Pero de alguna manera este conocimiento debería estar en manos de todos, siquiera para poderse maravillar de la extrañeza, de la profundidad, de la sutilidad, de la consistencia lógica del universo en el que vivimos y del que depende nuestra existencia y nuestra naturaleza. Necesariamente cuando trabaja uno haciendo divulgación es necesario recurrir a metáforas que siempre son incompletas. En el centro de la metáfora siempre hay un grano de verdad, pero las orillas de la metáfora siempre son traicioneras. Por favor, considere esto cuando vuelva a escuchar la parte del programa que viene antes. El trabajo de Jacobson está incompleto. Se necesita ahora, a nivel matemático, demostrar qué características cuánticas específicas deben existir para que el principio holográfico se respete. El principio holográfico relaciona a la cantidad de energía en un ambiente con la cantidad de información en el ambiente y con la cantidad de espacio. El principio holográfico habla de la relación entre la superficie de un pozo negro y la cantidad de información que hay en la superficie. Para poder describir algo más que la superficie de un pozo negro, para poder describir espacio normal y mantenernos coherentes con lo que dice la mecánica cuántica, es necesario postular la existencia de un campo cuántico
respete los principios respete las bases del principio holográfico. Cuando se dice que hay que postular un campo cuántico, lo que se dice es debe haber una cualidad del espacio que en algún momento debe tener una manifestación material. Un poquito lo que pasa con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una cualidad que hay en el espacio vacío que tiene el mismo valor en todos los rincones del universo. Cuando esa cualidad interactúa con un objeto material, le produce como efecto la inercia. Así como cuando un carro roza, la llanta de un automóvil roza contra la superficie del pavimento y produce ruido, cuando la materia roza contra la cualidad de Higgs que hay en el espacio, la consecuencia en lugar de un chirrido es la creación de la inercia, de la resistencia al movimiento. No es una muy buena metáfora, pero es que no es fácil construir una metáfora que funcione. Bueno, los campos cuánticos tienen una característica muy peculiar que depende del trabajo de Luigi de Broglie. ¿Se acuerda que le platiqué de este caballero? Un príncipe que decidió dedicarse a la física, trabajó muy duro y se llevó un premio Nobel. Y es un tipo muy, muy estimado en el mundo de la física, además por su calidad como persona. Bueno, de Broglie dice: la materia tiene un comportamiento dual, se comporta como si fuera una ola y como si fuera una partícula. Son dos cualidades aparentemente no solo disímbolas, sino completamente opuestas una a la otra. Una partícula ocupa un lugar definido en el espacio, una ola no. Una partícula solamente puede pasar a través de un hoyo en una pared que tiene muchos hoyos. Una ola pasa a través de todos los hoyos que hay en una pared al mismo tiempo. Bueno, la materia tiene características de una y de otra. Y matemáticamente sí hay forma de armonizar esos comportamientos tan opuestos. Como consecuencia de eso, cada vez que se postula en un campo cuántico la existencia de una cualidad en el espacio, se puede calcular que cuando se concentra una cantidad de energía suficiente en un volumen de espacio suficientemente pequeño, se puede materializar a partir de la energía que usted está concentrando en un cierto volumen una partícula con características peculiares, que es la manifestación visible de la existencia de ese campo cuántico. Se podría, en principio, en esto se está trabajando, quién sabe si se pueda, quién sabe en qué circunstancias, pero se está buscando la manera de crear una descripción cuántica de un campo que respete el principio holográfico. Si se logra crear matemáticamente esta estructura, habrá que trabajar muy duro, a lo mejor por décadas, como sucedió con el bosón de Higgs, para calcular cuánta energía habría que concentrar de tal y tal manera para crear una partícula peculiar, la partícula holográfica, cuya existencia demuestra que el principio holográfico se respeta en cualquier volumen de espacio. Si eso pasa, si se puede crear una teoría así, una descripción de un campo cuántico que respete el principio holográfico, y se logra verificar buscando una partícula o algún otro fenómeno que esté asociado a ese campo, entonces se acabó la búsqueda de una unión entre la mecánica cuántica y la relatividad. Lo que sigue es ver que las fórmulas que describen esa unión, ¿a dónde nos llevan? Hay varias posibilidades. Una es la teoría de las supercuerdas. Otra es la gravedad cuántica. La gravedad cuántica de bucles, el loop quantum gravity, y hay otras teorías similares. En algunos casos, cada teoría parece decir una cosa diferente sobre la naturaleza de nuestro universo y sobre la posibilidad de la existencia de algo más allá de la frontera del universo. Pero en otros casos parece que algunas de estas ideas, que parecen muy diferentes, en realidad son la misma idea vista desde varios ángulos diferentes. Si se logra redondear el trabajo de Jacobson, que está casi completo, con esto que le acabo de decir, dispondríamos de una herramienta matemática de integridad verificable que nos permitiría calcular qué hay más allá de la frontera del espacio y del tiempo.
tendríamos en la mano una serie de fórmulas que nos permiten explorar el otro lado de la barrera del universo. Estamos muy cerca de eso. El siglo XX fue realmente espectacular, entre otras cosas porque nos permitió por primera vez ver al universo como un todo. En matemáticas podíamos calcular a un universo entero. Podemos predecir cosas que afectan a todo el cosmos y luego verlas verificadas por observaciones. Fue algo realmente conmovedor, poderosísimo, que ha influido de maneras muy sutiles en la forma en la que pensamos. El universo tuvo un origen y podemos demostrarlo. ¡Qué cosa tan poderosa! Es más, podemos señalar la época en la que nació el universo. Con un errorcito de algunos millones de años, pero es un errorcito chiquito en relación a la cantidad total de millones de años que están involucrados, 13.700 y fracción millones de años. Si las cosas siguen así, el siglo XXI podría concluir con un triunfo todavía más grande. Si las ideas de Jacobson progresan, y mire que están casi completitas. Lo que pasa es que el pedacito que falta es bastante pesado de construir. Pero si se logra construir ese pedacito y se logra verificar su integridad, ya podemos asomar la cabeza del otro lado del cosmos. La realidad va a resultar ser más grande que el universo entero. Piense usted con cuidado en esto que acabamos de platicar. Escuche usted varias veces el programa para que encuentre la liga lógica entre los temas, aunque no los pueda visualizar. Le vamos a ir recomendando a lo largo del año lecturas, videos, todas aquellas herramientas que caigan en nuestras manos y que faciliten el asunto de que usted entienda la consecuencia de estas ideas. La consecuencia mínima para usted va a ser una profunda alegría, la alegría que genera el conocimiento. El saber algo que antes no sabía, el entender algo que creía que siempre iba a estar afuera de su capacidad para entender. Cuando logramos entender al mundo que nos rodea con otros ojos, cuando llegamos a ver al mundo con otros ojos, cuando llegamos a entenderlo mejor, nos sentimos liberados de un montón de bagaje cultural que estaba basado en perspectivas del pasado. Muchas de las ideas religiosas, de nuestra consideración de lo que es bueno y malo, depende de nuestra percepción de lo que es la realidad natural. Ya lo hemos comentado esto en muchas otras ocasiones. Cualquier cosa que cambie nuestra perspectiva sobre qué es la realidad, cambia de manera muy fundamental nuestros valores. Y si algo le urge a la sociedad humana en el siglo XXI, antes que cualquier otra cosa, es cambiar sus valores. Porque son los valores equivocados que tenemos en la actualidad los que nos están arrastrando a una situación de verdadera crisis ambiental, social, económica, etc. Tenemos todo lo que se necesita para crear una verdadera utopía razonable. Lo único que hace falta es que miremos al mundo y a nosotros mismos con otros ojos. Y eso es lo que se consigue de una manera un tanto extraña cuando exploramos este tipo de ideas. Es por eso en parte que hacemos este trabajo. Díganos cómo vamos. ¿Qué otros temas quiere que tratemos? Todavía tenemos pendientes más cosas de estas de física, no crea que ya llegamos al final del caminito. Recuerde elexplicador@yahoo.com.mx, correo electrónico, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial, y G+, G+, Enrique Ganem, el explicador. Recuerde que el explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias por su atención, gracias por su apoyo, gracias por permitirnos compartir estas ideas con usted.